Paz y bien, hermanos. Jesús y el hombre que echa la semilla en la tierra. Homilía para el domingo 11 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, en los versículos 26 al 34. Y les decía: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y esas ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a los discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es una parábola, mejor dicho, dos parábolas. Las parábolas son el modo de enseñanza característico de Jesús. Una novedad si comparamos el modo de hablar de Jesús y el modo de hablar de los rabinos, según nos dicen los estudiosos del Santo Evangelio. Todas las parábolas hablan del reino de Dios. Dios es el protagonista de la obra que está haciendo en el mundo. Pero al mismo tiempo todas las parábolas hablan de Jesús, porque el reino de Dios ha llegado en Jesús. De manera que correctamente podríamos hacernos dos preguntas para interpretar con exactitud esta parábola y otras. Dos preguntas que son estas. ¿Qué nos dice esta parábola de Dios, nuestro Padre, que rige el mundo y la historia de los hombres? ¿Y qué nos dice esta parábola de Jesús? Hay un detalle final en la parábola que nos deja intrigados e iluminados. Es esa observación que hace el evangelista para que nos enteremos y reflexionemos. Es una observación para la catequesis de la Iglesia. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Es justamente lo que hace Jesús hoy con nosotros. Ha de ser Él mismo quien nos explique las parábolas como revelación de Dios. Las parábolas llevan en sí mismo el secreto de Dios, nos entregan lo íntimo de la revelación de Dios al mundo. Recordemos aquellas palabras de Jesús en la cena. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. El Espíritu Santo está vivo y presente en medio de nosotros.
Él es el que nos trae la presencia de Cristo. Es Él el que nos da la explicación justa que quiere darnos a todos en conjunto, en la comunidad, y a cada uno en particular, en este momento de nuestra vida y de nuestra historia. Tratemos de responder a la primera pregunta. ¿Qué nos está diciendo esta parábola acerca de Dios nuestro Padre? El mensaje está claro. Dios está en acción, aunque nosotros no lo percibamos. El sembrador ha echado la semilla y vuelve a su casa. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La semilla crece sola. ¿Vamos a proferir un canto a la vida? No, hermanos, no ese es el sentido. Vamos a prorrumpir en un canto a Dios, autor de la vida. Esto es lo que dice Jesús. Lo mismo que cuando llama nuestra atención para que nos fijemos en las flores. Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Jesús nos está invitando a mirar a Dios, que es el modo sublime y último de gozar de la naturaleza. Dios los viste. La naturaleza es infinitamente bella porque Dios está allí en acción. Pues lo mismo en lo de la semilla que crece sola. No crece sola a impulsos de la vida. Dios la está haciendo crecer. Lo mismo es el reino de Dios, nos dice Jesús, dando un salto infinito a la esperanza. El reino que él predica es el reino de Dios. Dios es el protagonista y el responsable, es su obra. El texto profético de la primera lectura nos ilumina el proceder de Dios. En medio de circunstancias políticas desastrosas, cuando Israel estaba hundido en el destierro de Babilonia, habla el Dios de Israel por boca del profeta Ezequiel. Y nos va a decir cómo Dios es fiel y maravilloso. Esto dice el Señor Dios: también yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte enlevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará frutos. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas, y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse al árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Esto va a repercutir en la parábola del grano de mostaza, que se hace un árbol y las aves del cielo vienen a posar en él. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué nos dice esta parábola acerca de Jesús? Si esta parábola de la semilla que crece sola es un canto a la acción de Dios en el mundo, para Jesús en persona, es un canto de esperanza para justificar el sentido de su propia existencia. Jesús, misionero del Padre, ¿qué está haciendo en esta vida? ¿Es que él piensa que él va a ser el conquistador del mundo? Él puede respondernos a nosotros que, como a los 12 y al grupo de discípulos, explica la parábola aparte: yo soy el sembrador que echa la semilla en la tierra. Dios ha de hacer lo que ahora yo no veo. Yo soy
el que está entregando el reino de Dios, que ahora es pequeñito, como un grano de mostaza que se pierde en la mano, pero un día ese grano se va a hacer un arbusto, va a crecer y hasta las aves del cielo se van a cobijar en él. La parábola, hermanos, se aplica a nosotros. Tenemos datos muy concretos para hacer un balance en negativo de esa desintegración que padecemos en este profundísimo cambio de época. Es cierto, nuestra situación no parece nada halagüeña. Pero hay otro factor que nos cambia absolutamente la perspectiva. Contamos con el poder de Dios para mirar la historia con otros ojos. Seguramente que no veremos esas maravillas que anhelamos, pero la fe, el abandono filial en Dios nuestro Padre, la confianza en la acción portentosa del Espíritu, nos lanzan a esta convicción, que la podemos expresar con otras palabras de la Biblia, de un profeta. Aunque la higuera no echa ya yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosecha, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Señor Jesús, te suplicamos, danos esa confianza absoluta que tú has tenido con el Padre y que has expuesto en las parábolas. Amén.